Saludos, señores, ¿cómo están ustedes? De esta forma damos la bienvenida a un nuevo espacio, a una nueva versión de este espacio preparado, como siempre, con muchísimo cariño para todos ustedes. Y así doy tu saludo, Dori. ¿Cómo Hola, estás? Tati, bien. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien. Ay, qué bueno, y te veo muy colorida, se ve que estás muy bien. Y contenta de poder arribar a un nuevo programa que, Así como es. ustedes saben, pues es con dedicación, con sacrificio, pero con mucho cariño que lo hacemos para todos ustedes. Siempre, siempre. Yo creo que esa es una de las claves, que nosotras siempre tenemos un programa y un contenido de mucho interés para la población y de mucha educación, sobre todo, Tati. Esta semana quería comentarte que vimos que lanzaron nuevamente un plan estratégico de salud mental. Así es. Esto se hizo en el Palacio Nacional, en la presencia del presidente de la República y la vicepresidenta. Y lo lanzaron el ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Julio Landrón, y el psiquiatra José Miguel Gómez, que recordemos que fue nombrado asesor del Poder Ejecutivo en asuntos de salud mental. Este plan estratégico abarca, vamos a esperar que se aplique, es de 2026-2030, y abarca un poco lo que tú y yo tanto hemos conversado en este programa, Tati, de la necesidad de que la salud mental se acerque a las comunidades, se le acerque a la gente, que no se le haga tan imposible a una persona, a una familia que tiene un paciente con estas condiciones acceder a servicios. Así es. Yo no tengo a mano el documento, es todo un documento que estoy detrás de él para uno leérselo y estudiarlo. Escuché la participación, tú sabes que los funcionarios por lo general se emocionan cuando hablan, entonces estaba el doctor Atal hablando de los grandes logros en salud mental. Yo decía, señores, tú sabes que uno habla mientras escucha a los funcionarios, pero no es hablar de logro, es hablar de lo que se va a hacer. Y que no quede en papeles. Y que no se quede en un papel, eso es lo importante, la salud mental. Y esta semana que pasó, vimos una nueva desgracia en este edificio comercial, que van varios casos de gente que se lanza. Hay que estudiar ese edificio, hay que revisar qué pasa ahí también. Porque sabemos que hay quienes tienen susceptibilidad al suicidio, hay condicionantes que lo llevan que lo conducen a. Entonces, bueno, eso es importante, que por fin el doctor Gómez Montero debe estar contento, porque eso era una aspiración de él. Como dices tú, con mucha propiedad, lo importante de eso es que se practique, que no se queden esos papeles. Se habló en este plan, así a grandes rasgos, de ampliar el servicio de llamada, centro de contacto, que va a ser a través ya de la línea 811, o sea, para que la gente tenga un acceso más directo, que se va a ampliar 24 horas. Se habló de ampliar las unidades de intervención en crisis, que bien sabemos que cuando se inició esta transformación que se quiso hacer del esquema, romper con el viejo esquema del manicomio para poner en práctica el nuevo esquema de salud mental, donde la población se habló y se establecieron de que debía haber hospitales de día, hospitales de paso, de que debía haber unidades de intervención en crisis. O sea, está en el proyecto que diseñaron o que iniciaron los doctores Altagracia Guzmán, Marcelino, y el doctor Ángel Almanzar, cuando era director de salud mental. Pero muchas de esas unidades no se siguieron instalando. Entonces veo que el doctor Landrón está anunciando que se van a ampliar. Y ojalá y sea así, Tati, porque todo aquel que ha tenido la necesidad de buscar una unidad, una asistencia en una unidad de intervención en crisis, sabe lo que pasa a la familia. Correcto. Para lograr acceder a esto. Primero te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del moscoso pollo, no. De la unidad de salud mental del Hospital Gautier, que funciona muy bien la unidad, hay que decirlo, pero hay un protocolo, y en ese protocolo implica que ese paciente debe llegar por la emergencia, es lo primero. Ya tú sabes lo que es la emergencia del Hospital Gautier, las precariedades con que se está ahí. Ese paciente dura 24 y hasta 48 horas. En esa emergencia, haciéndoles evaluaciones para determinar si realmente no tiene otra condición de salud,
sino que es solamente salud mental. Y quien tiene una situación de salud mental es asistencia inmediata que necesita, no es que le compliquen la vida con un protocolo. Es la palabra, es la palabra. El protocolo está bien, exacto, pero que agilice, que le facilite la vida, que sea amigable con la familia. Que tú sabes, Doris, hoy vamos a hablar con un especialista y nos hablará de la experiencia de un centro importante, pero yo siento que aquí hay una situación de grave con la cultura de servicio, y eso pasa en el sector público y en el privado. Y si no, vete a una oficina, a cualquier servicio que tú necesites para que tú veas cómo te la ponen en China. Aquí hay que mejorar eso. Se presta de ser un país con servicios modernos, se habla mucho de tecnología, pero hay graves problemas de servicios, señores. Así es. La gente cree que te hace un favor y la salud no es una excepción. Se siente, como te digo, tú lo decías muy bien, en cualquier oficina tú lo ves, pública o privada, pero en el sector salud eso se siente todavía más, Tati, porque es que tú estás hablando de una condición donde la gente está vulnerable. Así es. Y la gente necesita de una atención inmediata. Bueno, y ese plan nacional lo escuché en una intervención, no sé si está en el documento, pero debe estar, del doctor José Miguel Gómez Montero, que anunció la construcción de un gran Instituto Nacional Instituto Nacional de Neurociencias. De neurociencias, eso es importantísimo. Nosotros somos muy dados como país a la grandilocuencia de todo, pero aquí se necesita, igual que el Instituto Nacional de ¿cómo se llama? De cáncer, el Registro Nacional de Cáncer. De tumores. Ojalá que eso no se quede nada más que en enunciado y comencemos, porque al gobierno le quedan 3 años y eso es peligroso, los muchos anuncios y que tú nos lleves a la práctica. Ojalá y ese instituto se ponga en marcha y que sirva también para hacer investigaciones, porque yo creo que ya el país, como dices tú, estamos muy avanzados en muchísimas cosas, pero aquí se necesita dar ese salto a la investigación, buscar soluciones locales, investigar nuestros problemas y buscar soluciones locales. Correcto. Bueno, no pudimos asistir, pero felicitamos al grupo MAFRE, que esta semana tuvo un acto de rendición. Eso fue el pasado martes, de rendición de cuentas de sus grandes logros. De manera que felicidades a todo el doctor Mejía y a todo su grupo. De MAFRE. Siempre en crecimiento. Así es. Tati, con esto a breves comentarios, nos vamos a la primera pausa del programa y regresamos en un momentito. En salud. En salud. Gracias por continuar con nosotras. 2x3 en salud, siempre llevándole información interesante. Tenemos con nosotros al doctor Rafael Esteves Hernández. El doctor es el director médico del Centro Policlínico Nacional, Centro Médico Policlínico Nacional. Y con él vamos a hablar de este centro que cumple ya bastantes años de servicio. Doctor. 25. 25 años de servicio aquí en nuestro país. En Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este estamos ubicados. Santo Domingo Este. Doctor, bienvenido. Bien, muchas gracias, Dori, a Dalgisa. Un placer para mí que se dan un poco de su espacio para conversar sobre nuestra trayectoria. Hablemos un poquito de la historia de ese centro y la ubicación y todo eso, porque la gente aquí en Santo Domingo, sobre todo, es muy dada a los grandes centros que están en el distrito, pero aquí hay centros como ustedes que tienen una historia. Hablemos un poquito del origen de... Sí, la realidad es que la idea del centro inició en el año 2000. Mi padre, el doctor Rafael Esteves Roche, en paz descanse. El doctor, junto a su señora, tuvo la visión de instalar un centro precisamente en la zona oriental, cuando todavía no se invertía mucho en esa zona, viendo el potencial de crecimiento que tenía la ciudad. Entonces, tuvo una gran visión el doctor en ese entonces. Es correcto. Realmente siempre la zona oriental, que en esa época ni siquiera era municipio, se veía como la parte de atrás. Así se le decía, la zona oriental. La zona oriental, que es Santo Domingo Este, se veía como la parte de atrás del Distrito Nacional y realmente adolecía de falta de servicios de salud. Entonces, en ese momento se decidió... se ideó esta idea de fundar este centro médico que aperturó sus puertas ya el 21 de febrero del año 2001. Entonces, ahora estamos cumpliendo 25 años. Empezamos modestos en una casa que comenzó
una casa remodelada con solamente 14 empleados y 10 médicos. Oh, Dios. Y ya hemos crecido. ¿Cuántas camas tenían en ese entonces? Eran 8 camas 8 solamente. camas. Y ya hemos crecido a un centro que tiene más de 150 especialistas, que tenemos más de 300 empleados directos, más algunos 100 o 150 entre secretarios y personal auxiliar que también colabora, y más de 70 camas. O sea que realmente hemos dado un salto cualitativo. ¿Y la demanda, doctor, es amplia? ¿Están siempre las camas ocupadas? ¿Qué es lo que más reciben ustedes de atenciones médicas? Sí, realmente hemos crecido, como te decía, muchísimo. Aportamos más de 22,000 nacimientos en este transcurso de 25 años. Estamos hablando de que allá nacen alrededor de 1,000 niños cada mes. Se han atendido más de 1,000,000 de emergencias en toda la historia. Se ven 150 pacientes diarios en la emergencia, que pocos centros privados en este país ven ese volumen de emergencias. Y la ocupación nuestra ronda un 70%. Es un centro que tenemos tanto el intensivo polivalente con 7 camas, pero también tenemos un intensivo pediátrico, que es algo que no tienen todos los centros. Incluso entendemos que somos quizá el único centro privado del río Sama hacia el este, o sea, incluyendo hasta Higüey, que tiene un intensivo pediátrico, y también tenemos un intensivo neonatal. O sea que todo lo que es la fase de cuidado crítico también tiene cobertura en nuestro centro. Perfecto. ¿Ustedes tienen, doctor, qué cantidad de médicos decías? 150 especialistas. 150 especialistas. Correcto. Incluye, por ejemplo, las especialidades más... Sí, nosotros tenemos desde las especialidades más básicas, que evidentemente son los pediatras, los ginecobstetras, que son el grueso de nuestras atenciones, por todas las especialidades de medicina interna, neumología, gastroenterología, cardiología, también las especialidades quirúrgicas como cirugía general. Tenemos también lo que es ortopedia, urología, y por supuesto procedimientos ya más avanzados. Nosotros tenemos cirugía vascular, tenemos cirugía bariátrica, ¿tienen bariátrica? por supuesto cirugía plástica, que también como médico soy cirujano plástico. O sea que efectivamente tenemos una amplia gama de servicios y también las subespecialidades. Por ejemplo, nuestra última integración ahora fue una ortopedia pediátrica. Así mismo tenemos lo que es infectólogo, tenemos neumólogos pediátricos, en fin, tenemos realmente la gran mayoría de los servicios, reumatología, la gran mayoría de las especialidades, aún las que son un poco más difíciles de conseguir en nuestro centro ya. Caramba, bastante amplia la gama de servicios que tiene el centro, doctor. Y si dijéramos cuál es la fortaleza que tiene este centro que hace que la gente lo busque sus servicios. Bueno, sin duda la calidad de nuestros médicos y de nuestro equipo, ¿verdad? De nuestros colaboradores. La empatía y ese sentido de compromiso con los resultados, nuestra integridad nos caracteriza, donde nosotros entendemos que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Somos muy cumplidores de la ley y de los protocolos. Por eso nos caracterizamos. Cada vez que hemos sido evaluados por la CISARRIL, que somos sujetos de evaluación constante, pues siempre nos han reiterado la máxima calificación por el cumplimiento adecuado de los protocolos establecidos. En muchas ocasiones, incluso, modestia aparte, hemos servido hasta vamos a decir, de guía para otras instituciones con procesos que nosotros hemos desarrollado. Me viene a la mente, por ejemplo, algo que se convirtió en una jurisprudencia a nivel nacional, que en una ocasión tuvimos una niña, una recién nacida, hijos de testigos de Jehová. Y entonces los padres se oponían a una transfusión sanguínea por motivos religiosos. Sí. Entonces, pero la vida de la niña estaba bajo compromiso. Entonces nosotros, de una forma responsable como institución, abordamos al Ministerio Público y les expresamos la necesidad de transfundir a esa niña a pesar de la renuencia o la oposición de los padres. El Ministerio Público intervino y se nos dio la luz verde y efectivamente luego esa niña logró salvarse, gracias a Dios. ¿Qué año fue ese, doctor? Eso fue alrededor del año 2020. Perfecto. Entonces, ¿qué dio lugar a eso? Luego de ahí ese caso, el Ministerio Público lo presentó al Tribunal Constitucional y se creó una jurisprudencia donde se estableció que la creencia religiosa de los padres no puede ser
automáticamente transferida a los niños, A sino los que el niños. derecho de la salud es un derecho primordial Ujú. y entonces en ese momento el criterio médico se sobrepone. Entonces ya eso es una jurisprudencia que aplica en todo el país. Ujú. Entonces, Pero ustedes fueron eso que se sentaron originó, la base eso se para originó eso. en una Mira, situación, en interesante. nuestro caso, y porque tomamos la iniciativa de presentar ese caso a las autoridades, porque quizá en muchos casos se había planteado un dilema como este, pero uno tomaba, o vamos a decir, el centro toma la salida fácil, y si los padres se niegan, bueno, lamentablemente se negaron y no hacen más nada. Sí, sí, ahí recuerdo, doctor, disculpe que lo interrumpa, en el Darío Contreras se presentaron años atrás situaciones similares de eso y el mismo director me decía, no sabemos qué hacer porque los padres se oponen, pero el niño se va a morir si no se hace o la niña. Y bueno, pero mira qué buena noticia, o sea, qué bueno que se haya tomado Un partido de precedente. ahí y se presentado este precedente, puesto en marcha este precedente para lograr solución a ese dilema, como dice usted, que realmente ponía a los centros en ese dilema. Doctor, en una declaración que usted daba el otro día, una nota que salió en los medios de comunicación, hablaba de no negamos servicio. A mí me pareció importante porque justamente hay muchos cuestionamientos a la salud que se ve como una mercancía y el paciente como un cliente. ¿Cuál es el criterio que prima en el policlínico? Mira, la realidad es que no renunciamos a que evidentemente somos una empresa privada, pero en primer lugar somos un centro médico. Y como te decía, nosotros somos conscientes de la relevancia que tenemos nosotros para poder aportar a la salud de las personas. Y también reconocemos lo que ordena la ley, en el sentido de que nosotros debemos de brindar atenciones de emergencia a todo paciente que lo necesite. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos actuado en consonancia con este mandato de la ley. Aquel paciente que tiene una situación de emergencia puede atenderse en nuestro centro y nosotros le damos la debida atención. Evidentemente, uno luego, si ve que el paciente tiene una cobertura por el seguro, pues evidentemente se va a buscar la forma de recuperarlo, pero no es la prioridad. La prioridad primero es atender a ese paciente. Ustedes no exigen depósito ni nada de eso cuando un No. paciente le llega de emergencia. De ninguna manera, no se exigen esos depósitos. Es una situación que lastima a los centros médicos, pero sabemos que realmente es una prioridad la vida de las personas y nosotros actuamos en ese sentido. No obstante, sí reconocer, y en eso hemos conversado también con los compañeros de Andeclip, ahora que está en un proceso de modificación la Ley de Seguridad Social. Aprovechamos esta tribuna para reiterar que nosotros no renunciamos o sea, no nos negamos a brindar ese tipo de atenciones, pero el Estado de alguna manera o los legisladores deben de buscar la forma de financiar ese tipo de servicios. Porque el Estado es, según la Constitución, el garante, de la salud de las personas. Entonces, de alguna manera, debe de buscarse la fórmula de que esos servicios a la población no afiliada sean de alguna forma recompensados luego de la atención. Pero nunca se va a retrasar una atención de salud por cuestiones de cobro. Doctor, ¿qué implica para un centro clínico como el de ustedes ese tipo de atenciones? Ustedes que sabemos que se dan esos casos de que la gente se atiende de emergencia y luego no tiene la manera de retribuir Doctor, el gasto. Esa respuesta nos la va a dar después de esta pausa comercial que nos está pidiendo el director. Volvemos ahora con el doctor Esteves Hernández. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchas gracias por permanecer ahí con nosotros. Doris había dejado sobre el tintero la pregunta de qué consecuencia tiene el impacto de pacientes, por ejemplo, que van a un centro médico privado y no tienen después el dinero para pagar. La salud, todos sabemos, es un derecho universal, pero tiene un costo y alguien lo paga. Doctor, ¿cuál es el impacto? Preguntaba Doris. Bueno, realmente nosotros tenemos decenas de casos que llegan a, bueno, algunos millones de pesos de deudas que realmente son incobrables. Y se hace muy cuesta arriba uno decirle a un paciente muy poco pudiente que solvente esas deudas.
Entonces nosotros hemos trabajado en alternativas que entendemos que los legisladores de alguna manera tendrán que atacar ahora que está en la mesa la modificación a la Ley de Seguridad Social. Sabemos que hay una comisión bicameral trabajándola para solventar esto, y existen varias alternativas que son de fácil aplicación. Ustedes han hecho propuestas. Hemos hecho propuestas y realmente están en manos de los legisladores y esperamos que lleguen a buen término, tales como, por ejemplo, que esas atenciones sean retribuidas a través de un crédito fiscal, o sea, donde nosotros podamos presentar esas facturas y las empresas se supone que tenemos que a final de año hacer un pago de impuestos porque sean unos gastos deducibles de impuestos. Entonces no implicó ninguna erogación de dinero ni nada para el Estado, esa es una forma. Pero en segundo lugar, pues el gobierno todavía tiene una brecha de pacientes que no están afiliados y el espíritu de la ley es que el 100% de la población dominicana esté afiliada. Entonces, si llega algún paciente que no está afiliado, pues ahí está la aseguradora estatal, que sería SENASA. Entonces, los centros tendrían servirían, vamos a decir, en cierta forma de medio de captación de esos pacientes que no están afiliados con el número de cédula y se incorporan al sistema y luego de ahí, pues SENASA tendría la capacidad de retribuir. Entonces, sería un sistema ganar-ganar porque sí tendría SENASA que darle el código a todos los prestadores. Nosotros lo tenemos como centro, pero hablando en sentido general, a todos los prestadores para poder tener mayor presencia y participación en el sistema, pero asimismo podríamos nosotros estar afiliando a esa población, identificando a aquellos dominicanos que no están afiliados a la Seguridad Social y entonces también a través de ese mecanismo se podría reembolsar esos fondos y entonces el punto que no tendría, sería una salida. Hay muchos puntos a mejorar en la ley. Por ejemplo, tenemos los casos de la tercera generación también, que son los bebés de los dependientes de la Seguridad Social. Esos son recién nacidos que no tienen cobertura. Nosotros se lo hicimos a saber a la comisión de diputados. ¿En qué tiempo? Hablamos de usted es titular y su hija se embaraza. Sí. Esa embarazada tiene cobertura por la Seguridad Social. Sí. Pero si el niño de esa madre nace con situaciones de salud, que hay que llevarlo intensivo o lo que sea, el recién nacido no tiene cobertura, porque el recién nacido es el nieto del afiliado. Entonces le cubre al hijo del afiliado, pero no al nieto. Entonces nosotros hemos tenido es un vacío legal y nosotros hemos tenido casos de recién nacidos. Tenemos tal vez algunos 10 casos así mismo de recién nacidos que en su momento más vulnerable, pues el momento más vulnerable de una persona es cuando está recién nacido. Claro. No tiene cobertura y son cuentas de 300, 400, 500 mil pesos de un recién nacido y luego nadie la puede cubrir. Entonces, nosotros propusimos a la Comisión Bicameral quizá un periodo de transición que durante los primeros 60 días a partir del nacimiento, esos recién nacidos tengan cobertura igual que la madre. Que la madre lo arrastre. Que la madre lo arrastre, aunque luego de los 60 días pues ya los padres sean responsables, pero que en el momento más vulnerable ese recién nacido también tenga cobertura. Entonces, como vemos, son situaciones que sí impactan a nivel económico, pero también son un problema social, porque la realidad es que esos recién nacidos no tienen cobertura y los padres no tienen cómo costear eso. Entonces, el Estado debería garantizar la salud en todas estas situaciones, en emergencia, en recién nacido, en fin. Porque bueno, esa es la tercera generación, o sea, esa no entra dentro del núcleo familiar. No entra en el núcleo familiar. En la cobertura de ese como está ahora mismo en la ley, quien tiene cobertura es el afiliado con su cónyuge y sus hijos. Pero doctor, una pregunta, ¿estamos hablando de qué edad, por ejemplo, de esa dependiente? Porque se supone que después de los 18, 20, 25 años ya la gente tiene un seguro. Bueno, pero sí trabaja, pero hay una ventana. Recuérdese que la ley da entre los 18 y 21 años, ya son adultos. Sí. Pero si están estudiando en la universidad tienen cobertura. Estamos hablando de una muchacha que se embaraza en esa edad, por ejemplo. Que se embaraza en esa edad y todavía depende de su madre. Pero también, y es una realidad social lastimosa, pero es real, sabemos que en este país hay una alta incidencia de embarazo adolescente. O sea, que aún siendo menores de edad también se presentan casos. Correcto. O sea, que no es solamente las atenciones de emergencia, también ustedes están viviendo esa situación, que quizás es un tema que aquí no se había analizado a profundidad, esa tercera generación ya de atención. Correctamente. Entonces, como decimos, son cosas que nosotros como centro hemos ido viendo y hemos ido tratando de hacer aporte al sistema para mejorar no solamente las condiciones vamos a decir, de los centros médicos, sino también tener una ley más justa para todos, o sea, para la población dominicana, que realmente hemos identificado que hay muchos vacíos de cobertura. Y entonces luego siempre sale en la prensa que el centro no quiso dar una cobertura,
siempre sale que el centro nada más piensa en dinero, pero la realidad es que, como dijo Altagracia, toda la atención de salud tiene un costo. Lo que tiene que buscarse la fórmula o el ¿Quién lo mecanismo paga? para que esas atenciones sean cubiertas por el responsable de garantizar la salud, que es el Estado. ¿Y cuál es otro vacío ustedes han identificado, doctora? Aparecerá aparte de... Bueno, nosotros vemos también lo que tiene que ver la parte de la normativa de auditoría. Nosotros hemos tenido, siempre hemos luchado con dificultades con lo que tiene que ver con las glosas. Entonces, eso también se ha quedado rezagado. Sucede que desde el año 2017, la CISARRIL intentó desarrollar una normativa de auditoría para regular todo ese proceso de auditoría. Primero fue anulada por una cuestión de procedimiento, luego de ahí en el 2019 se aprobó nuevamente. En este caso se cumplieron todos los plazos, pero las ARS elevaron un recurso de oposición al Consejo de Seguridad Social y se detuvo la aplicación. ¿Qué sucede? Hemos hecho una revisión y realmente los actores no tienen capacidad de paralizar la norma. Usted puede atacarla, pero ya es de aplicación inmediata. Pero la realidad es que, como decimos los americanos, se han hecho lo loco. O sea, la realidad es que esa norma se publicó, pero en este momento no existe norma de auditoría. Hay que decirle a nuestras audiencias que glosar es objetar un expediente. Correcto. ¿Por qué se objeta? ¿Por qué se glosa un expediente con frecuencia por parte de las ARS, doctor? Básicamente, si ellas entienden que hay algún tipo de incongruencia, básicamente hay dos grupos principales, lo que son por facturación, que si encuentran que los precios de los insumos que se están facturando no corresponden a lo que está en el mercado, entonces ellos hacen una objeción al respecto. Y la otra categoría es pertinencia, que es si ellos entienden que el tratamiento que se indicó no es médicamente pertinente, o sea, si no tiene indicación. Entonces, serían las dos causas mayores. Pero, ¿y qué hace, por ejemplo, un centro, Doris, se me ocurre? ¿Qué hace un centro para que sus médicos, el personal médico de planta, digamos, esté en coordinación con lo que debe ser para evitar la objeción de tantos expedientes, doctor? La realidad es que uno debe tener una maquinaria bien engrasada, como dicen, una capacitación constante, y uno debe de siempre adherirse a los protocolos. Como una institución, en el Centro Policlínico Nacional nos sentimos orgullosos. Nosotros hacemos mediciones constantes y ahora mismo nuestra tasa de glosa es un 0.99%. O sea, no llega ni siquiera a un 1% cuando la media nacional sobrepasa el 5%. Entonces, en esa parte nosotros estamos muy bien. De todas maneras, siempre hay dificultades, lo que tiene que ver con, vamos a decir, algunos médicos que sean más difíciles para atacar, pero en sentido general, uno debe estar siempre en capacitación constante y también en lo que tiene que ver la actualización de protocolo para asegurarse de que todas las cosas salgan como tienen que salir. Doctor, ¿ustedes han puesto esta propuesta en manos del Congreso a través de ANDECLIT o ustedes directamente como policlínico? Nosotros hemos trabajado a través de ANDECLIT. ¿Es su gremio? Exacto, que es el gremio que nos agrupa. Nosotros hemos participado en la comisión, pero evidentemente la dirección la maneja el doctor Mena, como ustedes conocen bien. Sí. Entonces, pero sí hemos tenido la oportunidad de colaborar con la comisión que ha trabajado en eso, incluso como luego ya fuimos a la comisión bicameral. Sí, nosotros hemos hecho intervenciones directas como Centro Policlínico Nacional en la CISARRIL en muchos temas que nos afectan, porque en eso sí nosotros no nos limitamos en defender nuestros derechos. Eso Doctor, está muy bien. vamos a pedirle de nuevo su anuencia. Nos vamos a unos comerciales y después nos va a decir cuál es la población de afiliados que tienen ustedes o si la mayor cantidad de personas que van no son afiliados, para que nos hable un poquito de la afiliación de los seguros. Regresamos ahora con el doctor Esteves Hernández, director del Policlínico Nacional. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos conversando con el doctor Rafael Esteves Hernández del Centro Policlínico Nacional. Doctor, la cantidad de afiliados, ¿de qué proporción de pacientes son afiliados a la Seguridad Social y cuáles son privados de lo que recibe el Policlínico y cuáles novedades nos trae ahora en estos 25 años el centro? Que yo sé que
que viven remodelándose ustedes mismos. Así es. Bueno, nosotros, nuestra población de asegurados son alrededor del 90%. Okay. El 10% de los pacientes son privados, pero el ¿SENASA 90% la mayoría, doctor? de SENASA son el 35%. El 35%. O sea, que es la principal aseguradora, Sí. efectivamente. SENASA, y en sentido global, la facturación a asegurados son un 90%. Nosotros promediamos alrededor de 500 internamientos por mes, algunas 300 cirugías. Y nada, hasta ahora tenemos una buena relación con las ARS, con la dinámica siempre de interacción entre prestadores y aseguradoras. ¿La Por cirugía más supuesto. frecuente, doctora, a propósito de que usted es cirujano? Sí, la cirugía más frecuente es la cesárea. La cesárea, Evidentemente, ok. nosotros hacemos algunas 100 cesáreas al mes, pero se hacen muchas cesáreas, se hacen cirugía de colecistectomía, se hace mucha histerectomía. Son los principales motores del centro. Las atenciones de pediatría y ginecología en nuestro centro son básicamente el 50% de todas las atenciones que se brindan en el centro. Doctor, ¿cuáles nuevos servicios trae el centro ahora? ¿Novedades? Bueno, nosotros este año vamos a inaugurar, como parte de nuestra semana aniversario, nuestro nuevo bloque quirúrgico. Hemos hecho un bloque quirúrgico totalmente renovado en el 6º nivel, que tiene 5 salas de cirugía. Sexto nivel, ¿cuántos niveles tiene el centro entonces? Tenemos, ese sería el último nivel, tenemos Al último. 6 niveles en el edificio de internamiento. Tenemos un edificio de consulta de 4 niveles. Tenemos un edificio de servicios generales que son de 2 niveles adicionales. O sea que Bastante si sumamos, crecido. tenemos algunos 12 niveles de construcción. Wow. Hemos crecido muchísimo. Entonces, en este 6º nivel, nosotros tenemos un nuevo quirófano con muchos servicios adicionales. Tenemos una sala de recuperación de 7 camas, una sala de preparto, una sala de prequirúrgico, quirófanos de última generación con aire EPA, tenemos torre de laparoscopías, evidentemente microscopio para cirugía oftalmológica, tenemos el brazo en C para cirugía ortopédica y neurocirugía. O sea que realmente cumpliendo con todos los estándares para acreditación, que ese es uno de los planes que tenemos ya en nuestro plan estratégico en los próximos 5 años. Estamos buscando una acreditación internacional para dar realmente el salto como Correcto. institución, cumplir todas las garantías que se brinden tanto acá como a nivel internacional. ¿Cómo funcionan administrativamente ustedes? Ustedes tienen una junta directiva, son un grupo de accionistas. Recordemos que este centro fue fundado por el doctor Esteves Roché, un Así es. médico eminente. Nosotros tenemos un consejo de administración, tenemos un grupo de accionistas, somos algunos 49 accionistas, y de esto se delega un consejo de administración que son 7 personas, y yo soy el que preside ese consejo de administración, Correcto. junto con 6 compañeros también. Doctor, usted hablaba de que a la CISARIL ustedes han ido a elevar algunos reclamos. Rápidamente, algunos de estas cositas que ustedes entienden que le afectan como centro y que han ido a la CISARIL a exponer. Bueno, como le decía, y en eso le voy a dar crédito a mi hermana también, que es la directora ejecutiva del centro y es abogada, Ok. que nosotros no solimos quedarnos muy De callados. brazos cruzados. De brazos cruzados con las situaciones que se presentan. Entonces, por ejemplo, vimos recientemente, todos conocemos el caso ¿Cómo se llama Senasa, su hermana, doctor? Vamos a darle el nombre. doctora Jennifer Esteves. Jennifer. Entonces, vimos recientemente el caso de Senasa, que todos conocemos, un caso que está en investigación bajo el Ministerio Público. Pero si nos vamos al antecedente, verán que en la prensa, creo que ustedes mismas difundieron, que la CISARRIL multó a Senasa por retraso en el pago a los prestadores. Sí, claro. Lo que quienes buscaron bien podrán identificarse que el centro por el cual lo multaron fue por el Centro Policlínico Nacional. Que nosotros estuvimos haciendo esas denuncias reiteradas de retrasos y retrasos, pero eso no es algo que se logra de la noche a la mañana. ¿Hasta Nosotros cuántos meses de retraso llegó a tener? llegaron a tener más de 10 meses. Entonces nosotros duramos más de un año documentando mes a mes, o sea, eso fue una diligencia que empezamos en el 2022, mes a mes, diciéndole a la CISARRIL, tan retrasado, tan retrasado, tan retrasado, y la CISARRIL al final, después de un año de denuncia, dijeron, oye, Explotó. ya tenemos que hacer algo. Entonces salió la resolución, luego de esa resolución, Senasa la apeló, eso llevó al Consejo, hasta que el Consejo de la Seguridad Social dio una resolución definitiva donde confirmó en todas sus partes esa sanción. Lo que nosotros no esperábamos en ese momento, y fíjense lo que salió, que después había un gran problema detrás, y mírense cómo ahora eso ha ido creciendo. Ha explotado. Entonces, cuando uno ve unas cosas mínimas, uno ve que realmente hay muchas situaciones detrás, quizás.
pero lo primero comienza con una denuncia responsable, porque nosotros todo lo que hacemos siempre lo hacemos desde una base de la responsabilidad. Documentado, que cosas que realmente entendemos que deben de tener cobertura. Y la verdad que hay que decir que el Policlínico nunca ha tenido un caso de escándalo, porque sí, es verdad. Evidentemente ustedes trabajan con sus protocolos al día. Tratamos siempre de llevar la norma, como yo le digo. Nosotros creemos mucho en la excelencia, en la integridad sobre todo. Nosotros tratamos siempre de cumplir los protocolos establecidos y no por la ley. No podemos garantizar... No tener escándalo, eso le puede pasar a cualquiera. Puede pasar a cualquiera y lamentablemente hay que entender que un paciente con una situación de salud es una persona vulnerable. Entonces, dentro de la vulnerabilidad, muchas veces la persona no entiende lo que puede haber ocurrido. Pero luego de que las aguas, vamos a decir, se calman y uno pasa ese primer momento de disgusto o duelo inicial, uno revisa los procesos y uno se da cuenta que realmente las cosas se hicieron con los protocolos establecidos. Y por eso hasta ahora entendemos que tenemos la trayectoria que hemos tenido y podemos mirar de frente, de cara al sol, como dicen, sabiendo que uno ha cumplido con los deberes que debe cumplir. Si debemos mejorar, claro que debemos mejorar. Todo tiene espacio para mejoría. Pero lo que nosotros hemos hecho hasta ahora siempre ha sido tratando de hacer las cosas como Dios manda. Eso está muy bien, doctor. Doctor, yo quiero pasar ahora a otro renglón y es de su especialidad en sí, que es la cirugía plástica. Así es. Estética y reconstructiva, las tres. Así es. Sí, cirugía plástica, reconstructiva y estética. ¿Usted se graduó en el Gautier? Soy egresado del Gautier, desde el año 2012 fue cuando me recibí como cirujano plástico y desde entonces hemos estado trabajando en el Policlínico Nacional. Doctor, ¿cómo usted ha ido viendo la evolución de República Dominicana en materia de cirugía plástica y estética? ¿Qué es lo que en este momento la gente más está demandando? Bueno, la realidad es que la cirugía plástica en República Dominicana se ha posicionado como una verdadera marca país. Estamos hablando de una industria que genera más de 40,000 procedimientos quirúrgicos al año. Entonces estamos en el top 3 en toda Latinoamérica, compitiendo directamente con México y Colombia, que quizás sería... ¿Y Brasil? Y Brasil a nivel Cono Sur, pero básicamente esos son los principales productores de cirugía, pero en ese listado está República Dominicana definitivamente. En el 3, puesto 3. En ese top 3. Debemos estar entre tercero o segundo, dependiendo de las estadísticas. Pero sí somos de los primeros en Latinoamérica en cirugía plástica, y no solamente por cuestiones de precios, sino que está demostrado que por cuestión de calidad. ¿Y de dónde provienen la mayor parte de las pacientes o clientes? La mayoría de nuestros pacientes vienen de Estados Unidos. También ha crecido en gran medida el nicho de las Antillas, de las islas de las Antillas menores. Las islas. Que no tienen estos servicios previstos, y ahora que ha mejorado la conectividad aérea de República Dominicana con las islas, pues también tenemos un flujo de pacientes de las islas. Pero el grueso de pacientes viene de la costa este de Estados Unidos, de Florida, de lo que es el área de Nueva York, New Jersey, Boston. Ese es el grueso de pacientes. Generalmente que viven fuera del país. Hay un gran porcentaje de ellas que son dominicanas o descendientes de dominicanos porque tienen cierta conexión con el país, pero cada vez más ha crecido la participación de pacientes totalmente estadounidenses. ¿Y cuál es la tendencia en este momento de cirugía, en cuanto a cirugía plástica? Bueno, las pacientes de República Dominicana siempre se ha destacado por lo que es cirugía de contorno corporal, lo que tiene que ver con abdominoplastía, con liposucción y con cirugía mamaria, tanto aumento como reducción, levantamiento. Esos son los procedimientos que más se realizan en el país. Aunque aquí hay cirujanos plásticos con capacidad de hacer todos los procedimientos, pero el grueso es de contorno corporal. Hemos visto también en los últimos meses, tal vez el último año, una disminución de las quejas, de las demandas a médicos cirujanos dominicanos, que tuvo un boom altísimo, sobre todo por pacientes que se contagiaban con Mycobacterium y todo eso, doctor. Sí, eso es un dato que hay que verlo con pinzas. Realmente como sociedad, y le voy a dar crédito a los directivos de nuestra Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, SODOCIPRE, que se ha hecho un trabajo de realmente divulgar el trabajo de los cirujanos plásticos. Esos casos de micobacterias han sido casos aislados que no implican a la generalidad de los pacientes. Pero tienen un impacto grande cuando Pero salen. Tienen un gran impacto mediático y definitivamente eso también tiene un trasfondo comercial. Como les decía, nosotros estamos en un entorno competitivo. Realmente esto es un generador de divisas para el país. Entonces, los competidores naturales del país, pues crean este tipo de ruido para disminuir que esos pacientes salgan de su área de confluencia. No hemos negado que existieron casos. Existieron casos, pero lo que estamos es, vamos a decir, posicionándolo en su justa dimensión, que han sido casos aislados que han tenido mucho más ruido de lo que realmente ocurrió.
Tenemos el caso, por ejemplo, en turismo, de las turistas que fallecieron, un periodo de un par de meses, ustedes recuerdan, por causas naturales, pero se dio una divulgación a nivel internacional que realmente después de todo lesionó el turismo del país y los números están ahí. Entonces, ese tipo de ruido hay que cuidarlo. Pero realmente la cirugía plástica en República Dominicana es muy segura y se maneja con mucho criterio de calidad. Doctor, ¿qué puede llevar? Sí, nos vamos a comerciales. ¿Qué puede llevar a la complicación y hasta la muerte de un paciente cuando se somete a un procedimiento de esta naturaleza? Pero regresamos en un momentito para que usted nos dé esa respuesta. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con el director del Centro Médico Policlínico Nacional, pero ahora en su versión de cirujano plástico y reconstructivo. Y dejaba a Doris la pregunta de, doctor, ¿qué puede llevar a que se complique una paciente o una persona que ha sido sometida a una cirugía plástica? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Bueno, mira, hay unos criterios de seguridad que debe tomar en cuenta todo paciente que se vaya a hacer una cirugía plástica. Lo primero es la elección del profesional. Eso es fundamental. Verifique que el médico realmente es un cirujano plástico, porque no hay una especialidad que esté más invadida de intrusismo que la cirugía plástica. Muchos intrusos. Eso es gente haciendo cirugía plástica sin contar con la debida formación. Entonces, lo primero, verifique que su cirujano plástico sea miembro de SODOCIPRE, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, para seguridad. En segundo lugar, también están las condiciones de la institución. Luego de que usted elige un cirujano plástico, verifique que la institución donde usted se va a hacer el procedimiento también cuente con la acreditación para hacer cirugía plástica. Evidentemente, eso redunda en la seguridad, porque quiere decir que cuenta con los insumos para rescatarla en el caso que haya una eventualidad. En tercer lugar están las condiciones del paciente, donde luego de que usted elige la cirugía, usted como paciente puede entender que tiene que hacerse 1, 2, 3 cirugías. Hay que entender que uno por seguridad debe limitarlo. Y en República Dominicana hay protocolos claros que dicen que no más de 2 procedimientos mayores y un procedimiento auxiliar. Si usted le ofrecen más procedimientos a la cuenta, ojo con eso y tenga precauciones. Y en último lugar, pero no menos importante, el ambiente donde se desarrolla la recuperación de la cirugía o los procedimientos, que sería cumplir al pie de la letra las instrucciones que le dejen luego de la cirugía, porque la cirugía no lo es todo, es el paso inicial. Pero la mayoría de las complicaciones la gente es en el postquirúrgico y la gente no se da cuenta, no entiende que todo ocurre en el momento de la cirugía. Pero aquellos pacientes que no cumplen las indicaciones, que no se medican, que no caminan, que no utilizan las medias que hay que utilizar, no usan los anticoagulantes que se le indican, se manipula las heridas de una forma incorrecta. Entonces, todo eso redunda en complicaciones. O quieren hacer un viaje inmediatamente. O se van a la playa con la faja puesta. Yo he visto pacientes en las plazas caminando con el drenaje. También las he visto, sí. Entonces, esas son actitudes que no dependen del cirujano, las hace el paciente, pero evidentemente cuando se complican, vuelven donde el cirujano y dicen, yo me compliqué con el doctor Esteves. Entonces, uno debe tener un sentido de responsabilidad. El cirujano, evidentemente, es el responsable de darte la atención, pero tú como paciente tienes que tener la responsabilidad suficiente de cumplir las indicaciones que se te prescriben. He visto, perdóname Doris, ahí mismo doctor, sin embargo, que se ha avanzado, ya hay casas de recuperación donde las mujeres van y permanecen un determinado tiempo. Eso ayuda. Pero ¿qué condiciones tienen que tener esas casas? Eso ayuda, es importante lo que dijo Doris. También se han establecido las casas de recuperación, es un modelo híbrido, vamos a decir que en cierta forma una innovación dominicana, donde por ese flujo de pacientes extranjeros necesitaban un sitio para recuperarse, quizá un hotel era demasiado caro y no brindaba las atenciones. Sí, claro. Pero a la paciente uno le podía brindar una casa y le ayudaba con la recuperación. Eso se ha profesionalizado, ya es un servicio completo donde debe de haber un médico a cargo y debe haber una enfermera que le dé el seguimiento. El Ministerio de Salud Pública ha desarrollado normativas al respecto, entonces quienes quieran utilizar una casa de recuperación es un recurso válido. Mi recomendación es que también verifique que cuenta con las acreditaciones adecuadas. Doctor, ¿y como cuántas casas de recuperación ya se han instalado aquí en el país? ¿Usted tiene bueno, no tengo el número, pero tienen que ser más de 50. Realmente ha crecido mucho. Ha proliferado mucho. Sí, ha proliferado realmente. El otro día estuvo por acá el doctor
doctor de San Francisco de Macorís, de un centro, y nos hablaba también de la calidad que hay en las afueras de la ciudad, o sea, de Santo Domingo, o sea, que también en las provincias hay buenos cirujanos plásticos, doctor. Sí, la mayoría de los cirujanos plásticos del país del país están fuera del Santo Domingo, en Santiago, pero también en San Francisco de Macorís hay un buen grupo de cirujanos plásticos, aunque ya se ha ido diversificando y tenemos en Punta Cana, tenemos en Puerto Plata, hay en Moca, o sea, que hay en La Vega, hay en muchas partes del país, pero lo grueso están esos 3 puntos. ¿Por qué, doctor? Y esta pregunta tal vez un poco más psicológica, sociológica, ¿qué es lo que pasa que nadie quiere verse feo, digamos? Bueno, hay que entender que el concepto de salud también es muy amplio, ustedes lo conocen muy bien. Hay gente que entiende que la salud es solamente el componente biológico, dígase donde se alteran las hormonas donde hay enfermedad o los indicadores de la enfermedad, pero realmente la salud es biopsicosocial. Claro. Entonces la parte psico es la parte mental, es como tú te visualizas, pero también la parte social es como tú te ves en la comunidad, hacia la sociedad. Es un derecho que tiene la gente. Entonces es un derecho que tiene la gente. Evidentemente hay personas que tienen una apariencia muy distorsionada, que se llama trastorno dismórfico corporal, eso hay que verlo con pinzas, pero si usted tiene una indicación real y a usted le molesta, por ejemplo, el abdomen que le cuelga por varios embarazos que usted tuvo, los senos. O los senos que están muy caídos, usted no está diciendo algo fuera de la común, o sea, algo que es evidente y usted lo quiere atacar, entonces bienvenido sea. Eso está bien. Que a propósito, ahora se está haciendo la corrección de la ¿cómo se llama? Gigantomastia. De la gigantomastia. Bueno, la ese cobertura, ha sido la cobertura. Eso es un gran logro de nuestro país. Ahí tenemos que saludarnos todos los dominicanos y a las autoridades que lograron la aprobación, pero ha sido un trabajo en conjunto también de los cirujanos plásticos que empujaron esa resolución, porque somos de los primeros países en el mundo que el doctor Vargas. Que logró la aprobación de la reducción mamaria por vía de la seguridad social. Entonces eso se aprobó el 31 de octubre del 2025. Correcto. Ya una resolución que está circulando, incluso ya nosotros hemos intervenido en varios procedimientos de eso. Justo ayer hice yo una paciente que se le retiraron 13 libras solamente de seno. Oh, Dios mío. O sea, ya ustedes saben cómo esa señora no podía ni caminar. Y la estima se afecta muchísimo. La estima, pero también una situación de salud. O sea, lo que yo le digo, imagínense que usted se quitó 13 libras del peso de encima que usted tiene que cargar todos los días. Entonces, definitivamente es un gran logro para el país. Obviamente todavía está en un proceso de implementación, pero ya varias pacientes han accedido a ella y nada, ahora lo que toca es que las personas lo defiendan, que es su derecho, y se empoderen. Doctor, así como se incluyó ya la gigantomastia, sería también importante que nuestro país contemple la cobertura de la cirugía bariátrica. Como motivo de obesidad Yo mórbida. creo que sería el próximo paso, realmente, aunque no es directamente nuestra especialidad, pero sí entendemos que es un problema de salud pública. La obesidad ha ido creciendo a niveles alarmantes. Y definitivamente la cirugía bariátrica, en los casos que realmente está indicada, es un gran recurso para que los pacientes recuperen su salud, porque es que la obesidad causa hipertensión, causa diabetes, al final, o sea, causa muchísimas situaciones de salud crónicas. Es más costoso para y el sale sistema más costoso para el sistema y para todo el mundo. Doctor, y que cantidad de pacientes no pueden lidiar con ella. No es un asunto de hacer ejercicio solamente, es que hay una condición muchas veces mórbida que el paciente no puede. Realmente la enfermedad se llama tal cual usted mencionó, obesidad mórbida. O sea, es una obesidad que te causa enfermedad. Como dije, tiene trastorno a nivel del colesterol, trastorno a nivel de la presión arterial, tiene trastorno a nivel de la diabetes y de todo el síndrome metabólico. Entonces, entiendo que debe ser el próximo paso de las autoridades, quizá evaluar la cobertura de esa enfermedad. Nosotros lo saludamos, aunque no nos afecta directamente, pero sí saludamos una decisión en ese sentido. Creo que SENASA tuvo a través de uno de los planes, yo no sé si era el básico, el básico no es, en el 24, ¿verdad? Tuvo una serie de intervenciones que se hacían bariátricas. Yo no sé cómo está eso, la verdad. Bueno, realmente no tengo el dato exacto, porque como le digo, yo como cirujano plástico no hago directamente cirugía bariátrica. Sí he escuchado de manera informal que algunos procedimientos se llegaron a aprobar, pero está claro que no está en la norma ahora, o sea, no es un acceso universal. No. Entonces debería de empujarse a que quizás se consiga una cobertura universal. Eso se hace ya, a través de los y en seguros. varios países de Europa, porque realmente es salud pública, eso es algo preventivo. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros y conocer la experiencia de este centro. Sí, mira qué interesante, los hitos y esa labor que ustedes desarrollan a favor de que la seguridad social se aplique como se debe aplicar. Así que, doctor, muchísimas gracias, la verdad, por sacar su tiempo, por venir a 2x3 en Salud. A nuestros amigos televidentes, gracias por siempre estar ahí, fieles a nosotras. Y regresamos la próxima semana. Nos vemos.
2x3 en salud.